gran saludo, apreciado feligres, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 15 de noviembre. San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Audiencia General Papa Benedicto XVI, miércoles 24 de marzo de 2010. Queridos hermanos y hermanas, uno de los maestros más grandes de la teología medieval es San Alberto Magno. El título de grande, magno, con el que pasó a la historia, indica la vastedad y la profundidad de su doctrina, que unió a la santidad de vida. Ya sus contemporáneos no dudaban en atribuirle títulos excelentes. Un discípulo suyo, Ulrico de Estamburgo, lo definió asombro y milagro de nuestra época. Nació en Alemania a principios del siglo XIII y todavía muy joven se dirigió a Italia, a Padua, sede de una de las universidades más famosas del medioevo. Se dedicó al estudio de las llamadas artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, es decir, de la cultura general, manifestando el típico interés por las ciencias naturales que muy pronto se convertiría en el campo predilecto de su especialización. Durante su estancia en Padua, frecuentó la iglesia de los dominicos, a los cuales después se unió con la profesión de los votos religiosos. Las fuentes hagiográficas dan a entender que Alberto maduró esta decisión gradualmente. La intensa relación con Dios, el ejemplo de santidad de los frailes dominicos, la escucha de los sermones del beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo en el gobierno de la Orden de los Predicadores, fueron los factores decisivos que lo ayudaron a superar toda duda, venciendo también resistencias familiares. Con frecuencia, en los años de la juventud, Dios nos habla y nos indica el proyecto de nuestra vida. Como para Alberto, también para todos nosotros, la oración personal, alimentada por la palabra del Señor, la participación frecuente en los sacramentos y la dirección espiritual de hombres iluminados son medios para descubrir y seguir la voz de Dios. Recibió el hábito religioso de manos del beato Jordán de Sajonia. Después de la ordenación sacerdotal, sus superiores lo destinaron a la enseñanza en varios centros de estudios teológicos anexos a los conventos de los padres dominicos. Sus brillantes cualidades intelectuales le permitieron perfeccionar el estudio de la teología en la universidad más célebre de la época, la de París. Desde entonces, San Alberto emprendió la extraordinaria actividad de escritor, que prosiguió durante toda su vida. Se le asignaron tareas prestigiosas. En 1248 recibió el encargo de abrir un estudio teológico en Colonia, una de las capitales más importantes de Alemania, donde vivió en varios períodos de su vida y que se convirtió en su ciudad de adopción. De París llevó consigo a Colonia a un alumno excepcional, Tomás de Aquino. Bastaría solo el mérito de haber sido maestro de Santo Tomás para sentir una profunda admiración por San Alberto. Entre estos dos grandes teólogos se instauró una relación de recíproca estima y amistad, actitudes humanas que ayudan mucho al desarrollo de la ciencia. En 1254, Alberto fue elegido provincial de la provincia Teutonia de los padres dominicos,
que comprendía comunidades esparcidas en un vasto territorio del centro y del norte de Europa. Se distinguió por el celo con el que ejerció ese ministerio, visitando a las comunidades y exhortando constantemente a los hermanos a vivir la fidelidad a las enseñanzas y los ejemplos de Santo Domingo. Sus dotes no escaparon a la atención del Papa de aquella época, Alejandro IV, que quiso que Alberto estuviera durante un tiempo a su lado en Anagni, a donde los papas iban con frecuencia, en Roma y en Viterbo, para servirse de su asesoramiento teológico. El mismo sumo pontífice lo nombró obispo de Ratisbona, una diócesis grande y famosa, pero que atravesaba un momento difícil. De 1260 a 1262, Alberto desempeñó ese ministerio con infatigable dedicación y logró traer la paz y concordia a la ciudad, reorganizar parroquias y conventos y dar un nuevo impulso a las actividades caritativas. En los años 1263 y 1264, Alberto predicó en Alemania y en Bohemia por voluntad del Papa Urbano IV y regresó después a Colonia, donde retomó su misión de docente, estudioso y escritor. Al ser un hombre de oración, de ciencia y de caridad, gozaba de gran autoridad en sus intervenciones, en varias vicisitudes de la Iglesia y de la sociedad de la época. Fue sobre todo un hombre de reconciliación y de paz en Colonia, donde el arzobispo había entrado en dura contraposición con las instituciones ciudadanas. Se prosiguió durante los trabajos del Concilio de León en 1274, convocado por el Papa Gregorio X, para favorecer la unión entre la Iglesia latina y la griega. Después de la separación del Gran Cisma de Oriente de 1054, aclaró el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que había sido objeto de objeciones e incluso de condenas completamente injustificadas. Murió en la celda de su convento de la Santa Cruz en Colonia en 1280 y muy pronto fue venerado por sus hermanos dominicos. La Iglesia lo propuso al culto de los fieles con la beatificación en 1622 y con la canonización en 1931, cuando el Papa Pío XI lo proclamó doctor de la Iglesia. Se trataba de un reconocimiento indudablemente apropiado a este gran hombre de Dios e insigne estudioso no sólo de las verdades de la fe, sino de muchísimos otros sectores del saber. En efecto, echando una ojeada a los títulos de sus numerosísimas obras, nos damos cuenta de que su cultura es prodigiosa y de que sus intereses enciclopédicos lo llevaron a ocuparse no sólo de filosofía y de teología, como otros contemporáneos, sino también de cualquier otra disciplina conocida entonces: física, química, astronomía, mineralogía, botánica, zoología. Por este motivo, el Papa Pío XII lo nombró patrono de los cultores de las ciencias naturales y también se le llama Doctor Universalis, precisamente por la vastedad de sus intereses y de su saber. Ciertamente los métodos científicos adoptados por San Alberto Magno no son los que se consolidaron en los siglos posteriores. Su método consistía simplemente en la observación, en la descripción y en la clasificación de los fenómenos estudiados, pero de este modo abrió la puerta a trabajos futuros. Sigue teniendo mucho que enseñarnos. San Alberto muestra sobre todo que entre fe y ciencia no existe oposición, pese a algunos episodios de incomprensión que han tenido lugar en la historia. Un hombre de fe y de oración como era San Alberto Magno puede cultivar serenamente el estudio de las ciencias naturales y avanzar en el conocimiento del micro y del macrocosmo, descubriendo las leyes propias de la materia, porque todo esto concurre a alimentar la sed de Dios y el amor a Él. La Biblia nos habla de la creación como del primer lenguaje
a través del cual Dios, que es suma inteligencia, que es Logo, nos revela algo de sí mismo. El libro de la sabiduría, por ejemplo, afirma que los fenómenos de la naturaleza, dotados de grandeza y belleza, son como las obras de un artista, a través de las cuales, por analogía, podemos conocer al autor de la creación. Sabiduría 13:5. Con una similitud clásica de la Edad Media y en el Renacimiento, el mundo natural puede compararse con un libro escrito por Dios que nosotros leemos según los distintos enfoques de la ciencia. ¿Cuántos científicos, siguiendo los pasos de San Alberto Magno, han llevado adelante sus investigaciones movidos por asombro y gratitud frente al mundo que a sus ojos de estudiosos y creyentes se presentaba y se presenta como la obra buena de un creador sabio y amoroso? El estudio científico se transforma en un himno de alabanza. Lo había comprendido muy bien un gran astrofísico de nuestros tiempos, cuya causa de beatificación se ha incoado, Enrico Medi, el cual escribió: «Oh, ustedes misteriosas galaxias, yo les veo, les calculo, les entiendo, les estudio y les descubro. Penetro en ustedes y les recojo. Tomo su luz y con ella hago ciencia. Tomo el movimiento y hago de él sabiduría. Tomo el destello de los colores y hago de él positía. Les tomo a ustedes estrellas en mis manos y temblando en la unidad de mi ser, les elevo por encima de ustedes mismas y en oración les presento al Creador que ustedes solo pueden adorar a través de mí». San Alberto Magno nos recuerda que entre ciencia y fe existe amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer mediante su vocación al estudio de la naturaleza un auténtico y fascinante camino de santidad. Su extraordinaria apertura de mente se revela también en una operación cultural que emprendió con éxito, a saber, en la acogida y en la valorización del pensamiento de Aristóteles. De hecho, en tiempos de San Alberto se estaba difundiendo el conocimiento de numerosas obras de este gran filósofo griego del siglo IV a.C., sobre todo en el ámbito de la ética y de la metafísica. Estas demostraban la fuerza de la razón, explicaban con lucidez y claridad el sentido y la estructura de la realidad, su inteligibilidad, el valor y la finalidad de las acciones humanas. San Alberto Magno abrió la puerta para acoger toda la filosofía de Aristóteles en la filosofía y la teología medieval, una incorporación que Santo Tomás elaboró después de modo definitivo. Esta incorporación de una filosofía, digamos, pagana precristiana, fue una auténtica revolución cultural para aquel tiempo. Sin embargo, muchos pensadores cristianos temían a la filosofía de Aristóteles, la filosofía no cristiana, sobre todo porque presentaba por sus comentaristas árabes se había interpretado de una manera que parecía, por lo menos en algunos puntos, completamente inconciliable con la fe cristiana. De modo que se planteaba un dilema: ¿fe y razón se contraponen o no se contraponen? Aquí está uno de los grandes méritos de San Alberto. Con rigor científico estudió las obras de Aristóteles, convencido de que todo lo que es realmente racional es compatible con la fe revelada en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, San Alberto Magno contribuyó así a la formación de una filosofía autónoma, diferente de la teología, a la cual la une solo la unidad de la verdad. Así nació en el siglo XIII una distinción clara entre los dos saberes, filosofía y teología, que dialogando entre sí cooperan armoniosamente al descubrimiento de la auténtica vocación del hombre, sediento de verdad y de felicidad. Es sobre todo la teología, definida por San Alberto, ciencia afectiva, la que indica al hombre su llamada a la alegría eterna, una alegría que brota de la adhesión plena a la verdad. San Alberto Magno fue capaz de comunicar estos conceptos de modo sencillo y comprensible. Auténtico hijo de Santo Domingo,
predicaba de buen grado al pueblo de Dios, que era conquistado por su palabra y por el ejemplo de su vida. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nunca falten en la Santa Iglesia teólogos doctos, piadosos y sabios como San Alberto Magno, y que nos ayude a cada uno de nosotros a hacer nuestra la fórmula de santidad que él siguió en su vida: querer todo lo que yo quiero para la gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que él quiere. Es decir, conformarse siempre a la voluntad de Dios para querer y hacerlo todo solo y siempre para su gloria.